Bueno, hoy vamos a trabajar con las funciones logarítmicas. En el práctico anterior estuvimos trabajando propiamente con los logaritmos, ¿bien? Y desarrollamos cálculos con logaritmos. Vimos su definición y también resolvimos algunas cuestiones que tenían que referentes a sus propiedades y cálculos bastante combinados. Hoy nos vamos a centrar en lo que es las funciones logarítmicas propiamente dichas. Solamente investigar un poquito cómo estas funciones son, ¿sí? Cómo trabajan y qué curvas describen en el plano cartesiano. ¿Bien? Entonces, vamos a definir que una función logaritmo típica, ¿sí? Es una función de la forma f de x es igual al logaritmo en base b de x. ¿Bien? Esta base tiene que ser un número positivo, real. ¿Bien? Lo vamos a definir como que sea distinto de 0 y distinto de 1. Ustedes sabrán por qué no puede ser 0 y no puede ser 1. ¿Bien? Lo definimos en uno de los vídeos anteriores. En símbolos se escribiría de esta manera, ¿sí? F, ¿sí? Es una función que va de R, que sería mayor que 0, ¿sí? El dominio de esa función van a ser los números reales mayores que 0, y la imagen son los reales, ¿bien? Está definida tal que f de x es el logaritmo en base b de x, con b es un número real positivo, y a su vez comentamos que b era distinto de 0 y distinto de 1, ¿bien? Y x va a pertenecer a los reales positivos mayores que 0, ¿sí? Que lo da el dominio, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Bien. El gráfico de una función logarítmica, ¿bien? Va a ser una curva. Esa curva va a ser creciente si la base del logaritmo es mayor que 1. Va a ser decreciente si la base del logaritmo es mayor que 0, pero menor que 1. ¿Bien? Esta curva tiene una asíntota que es vertical y la función típica, ¿bien? Esa asíntota coincide con el eje de las ordenadas. Pero si a esa función le vamos a sumar algo al argumento, ¿bien? Le sumemos, cuando hablamos de sumar, podemos referirnos a tanto un número positivo como un número negativo, ¿bien? Según de qué signo sea el número ese que sumemos, ¿bien? La función se va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿bien? Pero eso es cuando le sumemos al argumento. Si le llegáramos a sumar algo a la función, ¿bien? Y le sumamos un número positivo, la función se desplazaría hacia arriba, y si le sumáramos un número negativo, la función se desplazaría hacia abajo. ¿Bien? Eso es lo que vamos a estudiar y ver qué sucede si la multiplicamos por algún factor, tanto al argumento como a la función propiamente dicha. Así que vamos a ver algunos ejemplos. ¿Bien? Por ejemplo, aquí vemos el gráfico de f de x es igual al logaritmo de x. Aquí vemos claramente que es una función, una curva creciente, ¿sí? Siempre las funciones se van a mirar de izquierda a derecha, ¿sí? Izquierda a derecha. En el sentido que se describe, básicamente, ¿bien? Acá se puede observar que es una función creciente, que se despega del eje de las ordenadas, si vamos al caso, va despegándose desde abajo hacia arriba. Es el gráfico de la función logaritmo de x. Si no tiene base, ¿sí? Si no está especificada la base, sabemos que es base 10. ¿Bien? Y es un número mayor que 1. Como es mayor que 1, la función es creciente. En el caso siguiente, ¿sí? En el caso siguiente que tenemos aquí, dice f de x es igual al logaritmo de un quinto de x, ¿sí? La base es un quinto. Un quinto es un número mayor que 0, pero menor que 1. ¿Bien? Entonces, está muy bien que la función, la curva que se describe en el plano cartesiano, sea decreciente. Acá en este caso, la curva es como que viene pegada al eje de las ordenadas y a poco se va despegando. Y la curva es decreciente, ¿sí?
Veamos aquí qué pasa. Tenemos otra curva, por ejemplo, es esta f de x, y me dice logaritmo natural. Bien, acá sería la base de este logaritmo, es el número e, es 2,71 con muchas cifras decimales. Bien, y en este caso, como el número e es un número mayor que 1, está súper bien que me quede una curva que sea creciente, ¿sí? Como es este caso. Y ven que también se empieza como a despegar del eje de las ordenadas, ¿bien? Que es una asíntota vertical en este caso. La recta x igual 0, ¿sí? La recta x igual 0, que corresponde al eje de las ordenadas, sería como la asíntota de esta función. En el caso siguiente tenemos una función logaritmo, ¿sí? Pero que su base es 9 décimos, ¿sí? 9 décimos, o sea, 0,9. ¿Bien? Acá, si podemos agrandar la imagen, se va a ver que dice 0,9, ¿sí? En el logaritmo, ¿sí? Cuando se aplicó el GeoGebra, quedó que era 0,9 equivalente a 9 décimos. ¿Bien? Y se trata de una función que es decreciente, si la observamos, ¿bien? Se empieza como a despegar el eje de las ordenadas, pero desde arriba, y no desde abajo como en los casos anteriores. Bien. Los logaritmos tienen infinidad de aplicaciones, ¿sí? En diferentes áreas de la vida cotidiana. Como por ejemplo, habíamos comentado algo en el práctico anterior, en la biología, ¿sí? Para saber los efectos que producen ciertos alimentos en los organismos. ¿Bien? La determinación del pH en algunas sustancias, ¿sí? Que es la concentración de hidrógeno o de hidrógeno, en alguna sustancia, o también alimentos. Bien, en los alimentos se usa mucho. Nuestro cuerpo está equilibrado por un sistema de buffers, ¿sí? Se le llama así, para mantener la homeostasis. También se usa en genética, ¿sí? Está combinado con la estadística y la probabilidad. En la geología, también para determinar la magnitud de un sismo, o de un terremoto, o maremoto, según donde suceda. Bien. En economía, en medicina, en psicología, en astronomía. Estos ejemplos también ya los vimos, los mencionamos en el práctico anterior. Bien, esto es como una referencia para que sepan dónde se aplican los logaritmos, ¿sí? Es una herramienta de la matemática muy útil. Bien, vamos a ver el estudio de esta función logarítmica. Acá le puse varios ejemplos, ¿sí? 2 ejemplos, como para que puedan observar. Y fíjense que se trata de esta que está en color verde, es una función logaritmo, ¿bien? Cuya base es 3, ¿bien? Y otra, la g, es una función también logaritmo, pero su base es 0,4, ¿bien? La que está en color rojo, la g de x, ¿bien? Acá le especifica que es g de x. Estas curvas, ¿sí? La curva típica tiene como raíz en 1 siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que el logaritmo en cualquier base de 1 es 0. Por esa razón, la raíz va a ser 1. Para las funciones típicas, ¿bien? Que son siempre de la forma como definimos al comienzo. ¿Bien? Entonces, acá está un poquito brevemente explicado, ¿sí? Cómo es ese tipo de curvas, ¿bien? Que son crecientes si la base es mayor que 1, que son decrecientes si la base es mayor que 0 y menor que 1. ¿Sí? Tiene una asíntota vertical, que es el eje de las ordenadas, en este caso. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, aquí tenemos una función, ¿sí? Está definida como r de x, que es igual a 8 veces el logaritmo de 5x más 12. ¿Bien? Acá, como se ve en el argumento, se han implementado algunos cambios, y también tenemos un factor que multiplica a ese logaritmo. Entonces, si vemos, por ejemplo, el dominio,
¿Cómo vamos a determinar el dominio de esta función? El dominio de esta función lo vamos a determinar diciendo el argumento, ¿sí? El argumento sea mayor que 0. Entonces aquí hemos planteado, por ejemplo, 5x más 12 mayor que 0. Al desarrollar esta inecuación, me queda que x tiene que ser mayor estricto que menos 12 quintos. O sea, que en menos 12 quintos va a estar lo que es la asíntota vertical. De ahí en adelante, la función va a tener sentido. De manera que el dominio de R es desde los menos 12 quintos hasta el más infinito. Bien, siempre armamos el intervalo con el valor inferior a la izquierda y el valor superior, que en este caso no lo conocemos, y lo simbolizamos con el infinito. La imagen de los logaritmos siempre va a ser el conjunto de los reales, ¿sí? Porque va desde el menos infinito al más infinito. Por más que esta función crezca leve, ¿sí? No hace un crecimiento súper rápido como lo hace al comienzo, ¿sí? Se considera que sigue hacia el más infinito. ¿Bien? La asíntota vertical la vamos a tener en x igual menos 12 quintos, que es equivalente a menos 2,4. ¿Sí? Ese valor lo sacamos cuando hicimos el dominio, ¿sí? Y sabemos que el valor que nos quede es el valor que x no podría tomar, ¿sí? Para saber la raíz, directamente lo que podemos hacer es a la función igualarla a 0. ¿Bien? Y si no igualamos a 0 la función, podemos igualar a 1 el argumento, ¿sí? Es también una forma de encontrar esa raíz. Si igualo a 1 el argumento, ¿sí? Está aquí hecho, ¿bien? Pusimos que, por ejemplo, 5x más 12 es igual a 1. Al despejar esta ecuación, me queda que x tiene que ser menos 2,2, ¿sí? Aproximadamente, o menos 11 quintos. Y es ahí donde está la raíz, donde la función corta al eje las abscisas. Vamos a un poquito el estudio, a estas características, y vamos a decir, esta función es expandida verticalmente, ¿sí? Se va a expandir de forma vertical debido al factor 8, ¿sí? Y está a su vez potenciada, si vamos al caso, por el factor 5, que está en el argumento. Eso también hace que la función se estire un poquito más. Y también va a estar desplazada hacia la izquierda por el sumando 12. ¿Bien? Este número, que está acá sumando, el 12, va a hacer que la función se desplace hacia la izquierda, ¿sí? Una técnica para saber hacia dónde se va a desplazar, si verticalmente, podemos hacer así. Si acá tengo más, si estoy sumando, la función se corre hacia el lado negativo. Y si tuviera menos, la función se corre hacia el lado positivo. Es como lo contrario. Yo en mis estudios antes lo hacía de esa manera. Ejemplo 2, por ejemplo, tenemos así, la función w de x es igual al logaritmo, en base 10 está este, ¿sí? De 1 medio de x menos 4 más 3. Entonces, vamos a ver qué sucede acá. Acá vamos a igualar a 0 el argumento, ¿sí? O vamos a decir que el argumento sea mayor que 0, mejor dicho. ¿Bien? Cuando hacemos y planteamos esa inecuación, el argumento sea mayor que 0, nos queda esta inecuación armada. Y me dice que x tiene que ser mayor que 8. ¿Qué significa? Esta función tiene sentido para todos los x que sean mayores que 8. O sea que el dominio es desde el 8 al más infinito. La imagen van a ser todos los reales, ¿sí? La asíntota vertical va a estar ubicada en x igual 8. Fíjense que acá está en color verde, ¿sí? De punteadito. De esta forma indicamos las asíntotas con un color diferente, lo puse, pero con
línea de puntos, digamos, al caso, o de guiones, como para interpretar que es una síntoma, ¿sí? Y acá viene el tema donde les explicaba. Como esta función tiene un 3 sumando, no voy a poder poner que el argumento sea igual a 1 para encontrar la raíz. Tengo que igualar a 0 toda la función, ¿bien? Y despejar. Entonces, este 3 que tenemos acá sumando, va a pasar restando, y va a quedar el logaritmo en base 10 de un medio de x menos 4 es igual a menos 3. Aplicando la definición del logaritmo, como la base es 10, sabemos que 10 elevado a la menos 3 me tiene que dar lo que está en el argumento, ¿sí? Despejando correctamente, podemos decir que la raíz de esta función va a estar en 8,002, ¿sí? Muy cercano al 8, ¿sí? Esta función se vio afectada por este factor 1 medio, ¿bien? Entonces, ¿esta función qué pasa? Está desplazada horizontalmente hacia la derecha por el elemento menos 4, ¿sí? Por el sumando menos 4. Le hemos sumado menos 4, ¿sí? Teóricamente sería, le hemos restado 4, ¿bien? Pero en términos matemáticos se habla de el sumando negativo, como en este caso es menos 4. El elemento es el menos 4. Y también se desplazó verticalmente hacia arriba por el sumando 3. ¿Sí? Se desplazó hacia arriba esta función por este elemento, ¿sí? El más 3. Está compactada, si vamos al caso, fíjense que si la multiplicaba por un valor que era más grande que 1, la función se expandía. Y en este caso ahora se va a compactar. Bien. Vamos ahora a algunos ejemplos. Miren, aquí nos dicen, por ejemplo, con la ayuda de un graficador, por ejemplo el GeoGebra, indicar cómo varía el gráfico de las siguientes funciones logarítmicas comparándola con la función f de x logaritmo de x. Bien, para ello vamos a usar el graficador y vamos a realizar algunas de estas funciones, ¿sí? Por ejemplo, el logaritmo de x más 2. Tiene base 10. Así que vamos a ver cómo funciona ese graficador. Bien, aquí tenemos el graficador, y lo que quiero graficar es la función, el logaritmo de x más 2. Entonces, vamos a poner log, y ahí me interesa un logaritmo que sea en base 10, así que voy a elegir este de aquí. Si me interesara cambiar de la base, voy a elegir el primero. ¿Por qué? Porque me dice que ponga primero la base, con una coma separe, ¿bien? Y después coloque el argumento, lo que quiero como argumento. Pero en este caso quiero logaritmo en base 10 de ¿quién? De x, voy a colocar x, y ahí ya inmediatamente me la graficó. Entonces, como yo después quiero que a esa función se le sume 2, ¿sí? Le voy a poner Enter. Ahí está. Ahí ya me graficó la función logaritmo en base 10 de x más 2. Fíjense que la función se elevó hacia arriba. ¿Qué pasaría si ahora dibujo una función, pero que en el argumento le esté sumando 2? Si le sumo 2 en el argumento, esa función se va a tener que desplazar hacia la izquierda. ¿Bien? Vamos a poner acá x más 2. Y ahí, como ustedes podrán observar, la función se desplazó hacia la izquierda. ¿Sí? Ahí estamos. Fíjense cómo ha cambiado esa función. ¿Sí? Se ha desplazado hacia la izquierda. Acá solamente este graficador me va a ayudar a poder interpretar mejor las funciones y a ver qué gráfico describe, qué curva describe. Si es una curva creciente, decreciente, si se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. A mí me habían dicho que estas curvas
la compare con la siguiente función, con la función logaritmo de x, ¿sí? Fíjense en el color azul me quedó la función original, y la verde está desplazada hacia arriba 2 unidades, la roja desplazada 2 unidades hacia la izquierda. Si le restara 2, ¿sí?, en el argumento, vamos a ver qué sucede. Al restar 2 en el argumento, fíjense que la curva ya me quedó en color naranja, y es esta. Está desplazada hacia la derecha 2 unidades, ¿sí? Podría pensar en otro tipo de curva. Vamos a buscar alguna otra en el trabajo práctico. Por ejemplo, tenemos estas otras dos, ¿sí? Tenemos 2 logaritmo de x y logaritmo de 2x. Vamos a ver cómo quedan esas curvas. En ese caso, vamos a poner 2 por el logaritmo, ¿sí? Y me interesa esta, que tenga x. Y ahí fíjense que la dibujó en color violeta. Es una curva que está como expandida, ¿sí? Para la parte que va del 0 al 1, ¿sí?, la función está como más abajo. Y para los valores que van desde el 1 en adelante, la curva está por encima. Fíjense que es como que se expande. Y si por el contrario ahora digo, bueno, el logaritmo en base 10, ¿sí? Vamos a tomar esta. A ver si me permite. Pero vamos a poner 2x. Bien, 2x. A ver qué pasa. Y ahí me la dibujó en color gris. Vamos a sacar algunas curvas. Vamos a sacarla haciendo clic sobre el puntito de color. Podemos quitar las curvas, ¿sí? Y fíjense que ahí me quedó la curva que es logaritmo en base 10 de 2x y la curva logaritmo en base 10 de x. ¿Qué sucedió? La curva se expandió, ¿sí?, se levantó. Es como que parece que le hubiese sumado algo. Vamos a quitarla, ¿sí? Vamos a quitarla. Vamos a quedarnos con la función original. Y vamos a ver qué sucede si a esta curva la multiplico por un valor y le vamos a meter algunas cositas más. Supongamos que le vamos a poner 5, logaritmo, vamos a poner así, logaritmo, bien, vamos a esta, y acá vamos a poner, por ejemplo, ¿qué me ocurre? Es decir, tengo 3x, ¿sí?, menos, y puedo poner 4, ¿sí? Y fíjense cómo esa curva ha cambiado. ¿Cómo cambió? Esa curva está expandida, ¿sí?, expandida por el factor 5 y por el factor 3. Y a su vez, ¿qué sucedió? Se desplazó hacia la derecha por el menos 4. ¿Sí? ¿Se interpreta ahí? Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a buscar otra función. Vamos a buscar otra. Pero, por ejemplo, que sea así. Miren. Logaritmo, vamos a poner otra base distinta. Vamos a suponer que la base es 2. ¿Bien? Y el argumento, x. La base de ese logaritmo es 2. El argumento es x. Y ahí me la dibujo en color verde. Fíjense cómo cambió. Y vamos a ver qué sucede si en vez de tener base 2, ¿sí?,
tuviera base un medio, o sea, 0.5. Vamos a poner así, logaritmo, acá vamos a poner 0.5, ¿sí? Porque como tenemos la coma no me permite, si le pongo coma me va a marcar que hay algún error. Y fíjense qué es lo que sucedió ahí. Cuando hice la curva logaritmo de 0,5, ¿sí? En base 0,5 de x, me marcó una curva que es decreciente. Esa curva es simétrica a la que tiene base 2. El 2 y el 0,5 son inversos, ¿bien? Y al ser inversos, me hace una curva simétrica respecto al eje de las abscisas. ¿Qué sucederá si en vez de poner base 10, pongo 0,1, que es el inverso del 10? Vamos a ver qué sucede con esa. Vamos a usar esta función y vamos a poner 0.1 y x. Vamos a borrar la curva logaritmo en base 2 de x y la curva logaritmo en base 0,5 de x. Y vamos a habilitar la curva logaritmo en base 10 de x, ¿sí? Para diferenciarla, lo que puedo hacer es quizás darle otro color, ¿bien? Vamos a la parte de renombre, no. Tengo que ir a propiedades. Bien. Y ahí en propiedades, lo que puedo hacer es cambiarle el color, ¿bien? No sé si ustedes llegan a ver el cuadrito que me apareció, y le quiero dar un color, por ejemplo, rosa, digo, y ahí me la dibujó en color rosa, por ejemplo, ¿sí? La función original está en color rosa. Y de esta manera, fíjense que la función logaritmo en base 10 de x está en color rosa, y la función logaritmo en base 0,1 de x está en color azul. Y son funciones simétricas respecto al eje de las abscisas, respecto al eje de las x. Bien, bueno, esto es para aprender a usar el graficador, el GeoGebra. Es muy lindo porque aparte me permite ver la función directamente, no tengo que andar haciendo una tabla, buscando puntos, haciendo cálculos. De esta forma es mucho más sencillo poder dibujar algunas funciones. Entonces, con este programa van a poder realizar con mucha simplicidad esta actividad, que es comparar las funciones, estas que están en la columna izquierda, respecto de la función logaritmo de x, ¿sí? La mayoría de las funciones las fui haciendo, así que van a poder responder estas preguntas, que acá en este lado van a tener que, por ejemplo, poner, si decir, ¿qué característica tiene esta función? Bien, la característica que tiene, si la comparo con la función logaritmo de x, es que esta función, ¿sí? Vamos a indicar, por ejemplo, la función está desplazada. ¿De qué manera? Está desplazada verticalmente, ¿sí? Porque fíjense que tienen un 2 sumando a toda la función. Entonces, la función está desplazada verticalmente hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Por el sumando 2, ¿bien? De esa forma van a poder responder todas las formas, ¿sí? Si vamos a la de abajo, ¿qué vamos a indicar? La función está desplazada
Esta va a estar desplazada horizontalmente, ¿sí? Horizontalmente, y fíjense que tiene más 2. Entonces, va a estar desplazado horizontalmente hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda, por sumando 2, ¿bien? Si vamos al gráfico, vamos a ver que esto es real, lo observamos recién en el gráfico. Observamos recién en el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, ahí teníamos la que le sumábamos 2 al argumento y se desplazaba hacia la izquierda 2 unidades. Y la que le habíamos sumado 2 a la función, como verán, está desplazada hacia arriba 2 unidades, respecto de la que está en color rosa, ¿sí? Siempre vamos a comparar dos funciones y una va a ser como fija. Bien, en este caso, la función fija es logaritmo en base 10 de x. Las que van a ir moviéndose son las otras, ¿sí? Esta es la actividad que vamos a desarrollar para el día de hoy, ¿sí?